Carlos Chaparro, exdirector de Sapiencia. Qué bueno que esté con nosotros a esta hora en Clicracia, el poder de la información a un clic. La democracia y la información. Bienvenido. Muchas gracias, querido Roger. Un saludo muy especial pues a todo su equipo y a los amables oyentes. Muchas gracias. Bueno, imagínate que de ayer estamos hablando, Carlos Chaparro, de la preocupación que hay con la educación y el desencanto de nuestros jóvenes por la educación. Ayer hablábamos, esto es de Antioquia, ¿cómo vamos? Son los resultados de esa encuesta de Antioquia, ¿cómo vamos? Y dice que se ha reducido en 24.534 los matriculados en las universidades. Estamos hablando de universidad, pues digamos profesional, para que lo separemos de los técnicos y la educación técnica y tecnológica, porque en la educación técnica y tecnológica la reducción es de 28.116 estudiantes. Doctor Carlos Chaparro, ¿qué está pasando según usted? Pues está pasando que afortunadamente están tomando conciencia por fin la sociedad y las organizaciones que la representan de un fenómeno que desde hace más de 10 años venimos nosotros mostrando y que en los pasados 4 años con más énfasis estuve pues señalándolo. Y la situación es muy compleja, no se puede definir de manera parcial, porque uno ve en los análisis que a veces le ponen un sesgo con algún propósito. Pero la verdad es que si se estudia técnicamente el tema, y sobre todo basado en las cifras oficiales, que son las que publica el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, el SNIES, y además el sistema de educación en general, que es el Directorio de Establecimientos Educativos, pues puede corroborar que lo que venimos señalando desde, como le decía, hace cerca de 10 años, ha materializado gradualmente y estamos ante un verdadero reto. Lo importante no es ahora salir a rasgarnos las vestiduras como si fuese una novedad. Es un hecho que se venía desarrollando paulatinamente. Ahora está mucho más acentuado por algunas variables. Pues la principal de ellas es la pandemia, que ha distorsionado mucho las cifras. Ha hecho, por ejemplo, la pandemia que la tasa de natalidad haya caído aún más y disparó la tasa de mortalidad. Eso significa menos personas, pero sobre todo menos personas jóvenes, menos niños, menos nacimientos por familia. Entonces, lo que está ocurriendo, y es lo que se venía observando, son tres fenómenos asociados que han convergido, han hecho convergencia en la actual coyuntura. El primero es el que tiene que ver con la parte demográfica. Nosotros hemos venido ya alcanzando tasas de natalidad cercanas a las de Europa. La diferencia es que en Europa se tardaron aproximadamente 40 años en ir disminuyendo esas tasas. En el caso nuestro, colombiano, es un desplome de la tasa de natalidad en los últimos tan solo 15 años. Eso quiere decir que es mucho más vertiginoso y por lo tanto el impacto es mayor. La demografía está mostrando que hay menos personas cada vez, de tal manera que habrá una demanda sobre los cupos menor. Pero esa es una parte, porque la segunda variable es la variable socioeconómica y la manera como está desarrollado en el país las brechas educativas. Una cosa son las grandes ciudades, como el caso de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, y otra cosa son las ciudades medianas y mucho más aún los pequeños municipios y las áreas rurales. Si nosotros discriminamos una parte de la otra, si nosotros miramos cada uno de ellos por separado, vemos que históricamente ha habido un déficit de instalaciones y establecimientos educativos en algunas regiones. Y eso ha hecho que haya una participación desigual en la matrícula. De tal suerte que la cobertura educativa en las grandes ciudades es alta relativamente y la de las regiones alejadas es extremadamente baja. Y en las grandes ciudades, los estratos socioeconómicos más bajos, como son el 1 y el 2, pues
todavía quedan más impactados por esa reducción, lo que quiere decir que ya no es solamente la variable demográfica, sino también la variable socioeconómica que está haciendo que muchos jóvenes tengan que salir a buscar trabajo para pues subsistir con sus familias, porque no viven sino en un estado de subsistencia, carecen en su mayoría de los mínimos para una vida digna. Entonces ellos, en la presión entre estudiar y subsistir, pues la subsistencia los obliga a ir a algún tipo de rebusque, o a la economía informal, unos pocos a la economía formal, pero desafortunadamente un buen número a las economías ilegales. Y la tercera variable tiene que ver con la manera como el estamento educativo de educación superior y también de básica y media está respondiendo a las expectativas de los jóvenes. Hoy los jóvenes no ven en la educación un atractivo para llegar a ella. No es porque no quieran estudiar. Todos los estudios muestran y todas las encuestas muestran que los jóvenes ven en el estudio un elemento crucial para su posibilidad de movilidad social y personal, pero lo que se ofrece, los contenidos y la manera como están estructurados los programas no les atrae, porque o son muy largos en algunos casos, o porque son descontextualizados. Pues, mire un ejemplo, Roger y estimados oyentes y videntes también a través del streaming. Miren un ejemplo nada más. Cuando una institución de educación superior saca para oferta un programa de educación profesional, ha transcurrido cerca de un año en todo el trámite o en todo el tránsito entre la confección de los diferentes estándares y requisitos, o sea, lo que llaman las condiciones de calidad que pide el Ministerio de Educación Nacional y el momento en que les ha aprobado. Y luego viene la matrícula y el inicio, que tarda aproximadamente 5 años. O sea que cuando un egresado sale, esos contenidos que se pensaron para formarlo a él, ya hace 6 años que se habían diseñado. Es decir, que sale con conocimientos pensados para la realidad de hace 6 años, pero en 6 años ya la realidad ha cambiado mucho. Y hoy los tiempos avanzan mucho más vertiginosamente y los conocimientos cambian mucho más rápidamente. Entonces nos encontramos con que solo la primera cohorte, que será de un programa que ya lleva varias cohortes, como son el que tiene la mayoría de las universidades, pues estamos nosotros viendo salir profesionales egresados de la universidad, o lo mismo para los tecnólogos, o lo mismo para los técnicos profesionales, con unos planes de estudio que fueron diseñados en el menor de los casos 6 años, pero en 10, 15 o 20 años. Eso muestra que hay una real brecha entre los conocimientos que se diseñaron y los conocimientos que se está demandando en la actual realidad. O sea, hay un problema de pertinencia muy serio. Esos 3 variables han venido actuando de manera gradual, como les decía. Si uno mira las gráficas de la matrícula en educación superior, se muestra una caída, un crecimiento muy abrupto, muy marcado hasta el año 2014. Y ahí empieza un descenso gradual, y esa es una dinámica también del mundo. Ahora ve uno en Corea del Sur cómo están cerrando preescolares, escuelas de primaria, escuelas de secundaria, y cómo se están disminuyendo los cupos dramáticamente en la educación superior. Claro, la tasa de natalidad de ellos es mucho más marcada que la nuestra, a pesar de que la variable socioeconómica en ellos no actúa porque tienen muy buen estándar de vida, y también a pesar de que en ese contexto de estos países los contenidos sí son renovados de manera permanente, constante. Para el caso colombiano, que es el que nos ocupa, nosotros estamos viendo entonces esa misma dinámica mundial, pero mucho más acentuada. Ahora bien, esa pérdida en la matrícula que se expresaba en esos más de 24,000 cupos que usted señalaba en lo que es educación profesional, 28 en tecnológico y 24 en el nivel de técnicos profesionales. Esa pérdida hay que analizar en dónde está ocurriendo.
todas las estadísticas muestran que está ocurriendo más en las instituciones privadas que en las instituciones oficiales. Por ejemplo, si uno mira la matrícula del país, que guarda proporción con la que pasa en Antioquia y Medellín. En el año 2017, la proporción de personas que estaban matriculados en las instituciones privadas era del 61,4%. Y en las instituciones de carácter oficial, lo que llama la gente comúnmente públicas, era el 38,6%. 61 privado, 38 público. Hoy la realidad muestra que los privados han descendido a un 54% y la pública ha crecido a un 45,8%. O sea, es un descenso de 7 puntos en la privada y un aumento de 7 puntos en la pública. Eso es un fenómeno, digámosle así, complementario. No cambia la dinámica en general de la matrícula en la educación superior, que sigue siendo en caída, en disminución. Pero lo que quiero señalar es que es mucho más profunda en la educación privada que en la pública. Y un elemento bien importante, esta dinámica de una mayor matrícula privada que pública se mantuvo hasta el año 2019. Y a partir del 2019, la privada empieza a caer y la pública a subir. Y uno se pregunta, ¿qué hecho notorio ocurrió a partir del año 2019? O sea, en los últimos 5 años, el 2020 al 2024, o en los últimos 4 años mejor, porque el 2024 todavía no ha terminado y por lo tanto no hay mediciones al respecto. Pues lo que ha mostrado es que un programa que creamos nosotros en Medellín y que se volvió nacional, que es la matrícula cero, posibilitó lo que pensamos en el primer momento, que era retener más a los jóvenes en las instituciones de educación superior, o sea, evitar que desertaran. Pero también incrementó el aumento de personas en la matrícula a estas instituciones públicas. En el 2023, en el último año de mi desempeño como director de Sapiencia, yo estuve diciendo en múltiples recintos como el Consejo de la Ciudad de Medellín, en varios foros que me invitaron, en muchos medios de comunicación, y lo hice ante la Comisión de Empalme, que una tarea, un imperativo era llevar la matrícula cero a las instituciones de educación superior privadas. No tanto para decir que estamos buscando salvar a las instituciones privadas. Mi pensamiento al respecto siempre ha sido que no se trata de salvar a uno o a otro, sino que se trata es como en una balanza de 2 platos, que tiene que haber un equilibrio. O sea, las instituciones de educación superior pública no tienen la capacidad de atender toda la demanda, de recibir todos los estudiantes. Por lo tanto, se requiere un esfuerzo combinado entre uno y otro. Y para eso tiene que haber un criterio de equidad. Alguien me dijo a mí, una persona muy amiga, rector de una institución de educación superior, que con la matrícula cero se había avanzado en la equidad por un lado, pero se había también dado un golpe a la equidad por otro lado. Yo analicé la expresión y él tiene razón, porque los estudiantes o las personas de los estratos 1, 2 y 3 son personas que tienen las mismas características. O sea, uno coge un muchacho, vamos a suponer de Manrique, de la misma cuadra, para que no se diga que es que hay un sector mejorcito que otro, cuadra. Y el uno va a una institución de educación superior pública, no voy a mencionar una en particular por respeto a todos, y el otro va a una institución de educación superior privada. Esos 2 muchachos, ambos del mismo estrato, del mismo contexto socioeconómico, ¿qué diferencia tiene el uno del otro para que en el primer caso el que va a la pública tenga el pago de la matrícula que le asegure poder dedicarse a estudiar sin el peso para la familia económico para poder sufragar la matrícula? Y el otro, el del estrato 1, 2 y 3, que tiene que ir a una institución privada y tiene que pagar una matrícula. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro para que el uno lo merezca y el otro no? Doctor. Sí. Pero no sé si en esta ecuación que usted nos narra con tanto detalle influye un tema que es complejo y es la escala salarial.
La educación es un proceso de desgaste no solamente económico, sino en otros aspectos. Y el profesional sale a ganarse unos sueldos que son irrisorios, con la prebenda, o mejor con el requisito de que si no tiene el título, pues no va a acceder a ese cargo, por ejemplo. No sé si eso también influye en ese desencanto, que de pronto la gente está utilizando formaciones más rápidas que ayuden a hacer oficios más concretos, que puedan garantizar un empleo más rápido y un ingreso mucho más cómodo. El micrófono, doctor. Ya, eso que tú estás diciendo tiene todo el sentido y forma parte de la variable socioeconómica y pues, indudablemente forma parte de lo que, a mi modo de ver, tiene que ser el camino para empezar a resolver esta situación. Ciertamente, las personas que después de que empiezan a estudiar un programa de educación superior están sometidos a una especie como de juego de un muro de escalada. Es decir, empiezan a escalar en el primer peldaño y hasta que no llegan al último no reciben el premio. Si en el camino se cae o se baja de ese muro de escalada, se va con las manos vacías. Eso es un sinsentido. Un muchacho que empieza a estudiar en una universidad y ya lleva 4 semestres, 5 semestres, ya tiene unos conocimientos y unas habilidades adquiridas. Pero la universidad no tiene la forma, por la manera como está estructurado el programa, no tiene la forma de hacer el reconocimiento o la certificación de esos conocimientos y habilidades. Por lo tanto, esa persona, si llegase a retirarse en mitad de camino, y las cifras en Colombia son muy altas, muy elevadas, pues terminará siendo simplemente un bachiller para el mercado laboral. No se reconocen los estudios que alcanzó. Al cabo de los 5 años, 10 semestres promedio, en algunos casos ya se ha ajustado a 8, egresa y, como tú lo dices muy bien, reciben unos ingresos que son paupérrimos. Un profesional hoy está recién egresado recibiendo ingresos salariales del orden de 1.800.000 pesos. Son afortunados los que están un poquitico arriba mordiendo los 2 millones o un poquitico por encimita los 2 millones, pero están en esos promedios. Ahora bien, eso que es una manera de incentivo salarial que claramente no es adecuado. Nosotros hemos visto las discusiones sobre el salario mínimo, y si en el salario mínimo hay esos agarrones por unos pesitos, usted se imagina lo que es incrementar un salario de un profesional en 500 millones de pesos o algo parecido. Pues obviamente eso sería un asunto muy difícil en este contexto económico. Pero terminan allá. ¿Y qué está pasando hoy en el mundo? Que hay una industria que está tomando una fuerza inusitada, que ya es una dinámica consolidada, que es la industria digital. Y que esa industria digital ha producido una verdadera revolución. Por eso en el mensaje que dimos durante 4 años era el de la 4ª revolución industrial. Y que esa revolución está produciendo cambios sustantivos. 1, las personas, hoy hay un buen número de estudiantes que ya no tienen que ir a los colegios presencialmente a estudiar, sino que lo están haciendo de manera virtual. Y eso es un subproducto de la pandemia, pero muy alto, no es escaso. Y número 2, hoy todo lo que se hace está mediado por esa industria digital. Todo. La medicina, todo. Por lo tanto, aparecieron unos nuevos conocimientos requeridos para transformar las ocupaciones anteriores, y esos nuevos conocimientos son los que están marcando la diferencia. Y esos nuevos conocimientos no se aprenden en procesos de 5 años, por una razón elemental. Porque es que en 5 años la tecnología ya no sabremos ni en qué va. Eso se aprende es en formaciones cortas, pero no como equivocadamente dicen algunos que formemos personas en cursos cortos, sino en formaciones cortas, pero que estén articuladas, que estén unidas propedéuticamente para que se vaya avanzando a niveles superiores y que integren también las humanidades y que integren también
todo el conjunto de habilidades socioemocionales de las personas. Sí. Entonces, esas ocupaciones ofrecen hoy de entrada para el más incipiente de todos, después de unos 4 o 5 meses de formación, ingresos del orden de 2,5 millones y a veces hasta 3 millones. Eso, como decía muy bien usted, eso hace que la gente diga, los muchachos digan, pues yo para qué me voy a sacrificar 5 años para ganarme 1.800.000, si en 5 meses yo lo puedo conseguir el doble. Sí, oiga, doctor Carlos Chaparro, llegamos a el tema que hemos venido preguntándoles a todos los que saben de educación acá en Clicracia, y es ese de los módulos, no de cursitos separados, aislados y ya, no solo curso y no, ya, sino de los módulos, porque es que ya sabemos, por lo que usted empezó diciendo, tenemos un atraso de 6 años, y fuera de eso hay que estudiar 8 semestres o 10 semestres, o sea, 5 años, pues cada vez nos alejamos más del conocimiento, entonces no tiene ningún sentido, y es costoso, en fin, todo lo que usted ya ha dicho. Entonces, la solución es módulos, yo los llamo así, cuando usted los junta, los articula propedéuticamente, yo pienso que es el camino, hace días estamos hablando de ello, pero es una decisión que se toma por parte del Ministerio de Educación Nacional, o cada institución educativa puede empezar ya a trabajar por módulos para que se empiece a formar, trabaje, retome el otro módulo, trabaje propedéuticamente. Pues ya hay instituciones que lo están haciendo. Esa es una noticia que es conveniente que las personas la conozcan, porque ya hay quienes lo están haciendo. Lo que pasa es que el conjunto de nuestro sistema educativo es supremamente reacio al cambio. Algún escritor decía que no hay un sector en donde el cambio sea más decisivo como en la educación. La educación debería estar a tono con los cambios permanentemente, pero el sector educativo es el que más se resiste a cambiar, pero totalmente. Eso hace que entonces nosotros tengamos una resistencia enorme, sobre todo de las instituciones de educación superior públicas, resistentes al cambio. Y además un ministerio que se ha desviado en 50.000 discusiones, que ha buscado la reforma por diferentes aspectos secundarios, pero que no ha ido a la médula del problema, que no ha ido al meollo del problema. Y el meollo del problema es el cambio del paradigma educativo en Colombia. Es decir, el cambio del sistema educativo en Colombia. Eso significa que el sistema que tenemos hoy, que es de 3 modalidades educativas, 3 modalidades o 3 tipologías, como lo dice la ley 115, que lo llama la educación formal, la educación que antes llamaban no formal y ahora le pusieron una palabreja, educación para el trabajo y el desarrollo humano a partir del 2017, pero que en esencia es lo mismo, y lo que llaman todavía la educación informal y que de informal no tiene nada. Lo que estamos viendo hoy es que esos 3 aspectos, yo suelo poner un ejemplo muy coloquial. Yo digo que es como tener un gabinete de 3 cajones. Ese es el sistema educativo colombiano. En el primer cajón, que es la educación formal, la matrícula está cayendo de manera sostenida. En el segundo cajón, que es la llamada educación para el trabajo, o sea, la no formal, cae también incluso a tasas mayores. Y en el último cajón, que es el que llaman informal, paradójicamente, crece, pero astronómicamente. La matrícula de eso que llaman la educación informal hoy es superior a toda la matrícula de la educación formal universitaria sumada. Eso ya lo dice todo. Eso está mostrando entonces que ese cambio, esa búsqueda de otro tipo de educación es lo que está respondiendo a la dinámica actual. Ahora bien, ¿cómo debería llamarse eso que peyorativamente se ha llamado educación informal? Es en realidad educación continua. Educación continua y nosotros le agregamos una palabrita, educación continua especializada. Entonces estamos ante un verdadero cambio de paradigma. Nosotros, ¿de qué hablamos? Que debe haber una educación básica primaria que apunte a formar las habilidades fundamentales y básicas de los niños. Eso en Colombia no se hace, porque aquí se dedican a enseñarles contenidos,
a hacerlos que memoricen contenidos, que aprendan mecánicamente contenidos y no a desarrollar las habilidades de abstracción, de pensamiento crítico, de lectura crítica, de relacionarse con los demás, y entonces se pierde esa etapa formativa. Luego viene una segunda etapa, después de la primaria, que es la secundaria, donde a través de el inicio con los conocimientos empieza ya a tener un contacto con la parte disciplinar, o sea, con las ciencias, con las matemáticas, con las ciencias, bueno, ciencias son todas, ciencias sociales, ciencias humanas, en fin. Y de ahí es donde tiene que haber un corte, y entonces si el primer ciclo de formación es el de educación primaria y secundaria, el segundo debe llamarse de educación postsecundaria, porque ya no es solamente la lógica de antes de que es que yo paso a la universidad a meterme con 5 años de estudio, sino que pueda empezar a hacer cursos, lo que tú hablas de módulos graduales y secuenciales, es decir, que están articulados pedagógicamente para que vaya avanzando, y entonces usted puede tener un profesional tipo universitario como el que tenemos hoy, pero que ha tenido varias etapas en las cuales se le certifica. Si un muchacho hoy de los estratos más bajos de nuestra ciudad pudiese, que después de que avance cada semestre en una institución de educación superior, reciba una certificación de ella que le permita vincularse al mundo laboral, él no va a abandonar la educación. Eso ya está probado. Él va a continuar porque va a haber un estímulo en la medida en que entre más módulos vaya añadiendo, no solamente más conocimiento y habilidades tendrá, sino mejores posibilidades económicas. Y entonces la gente se va a poder formar a la medida de sus pretensiones. Ese modelo de educación postsecundaria se ha entendido como que era, y así lo han dicho algunos críticos, que lo que ustedes están buscando es formar personas en cursos cortos y no más. Esa es una mirada muy torpe. Sí. No, la educación postsecundaria es una educación que va a través de cursos cortos, certificando a las personas en cada aprendizaje que hacen y en cada habilidad que desarrollan, y le va agregando diferentes niveles progresivos. Sí, señor. Un último comentario, doctor Carlos Chaparro, cortico, sobre esto que es de supremo interés, que es llegar a esta nueva modalidad o tipología, como usted la llamó, que para algunos parece pues todavía como, o para mí incluso, como que es que hay que esperar que haya voluntad política. No, se puede hacer ya, porque usted ha dicho que ya hay instituciones que lo están haciendo, pero entonces, ¿qué diferencia eso de una diplomatura? Yo hago una diplomatura o un seminario, ¿qué diferencia esos cursos cortos especializados o módulos? Yo quisiera como llamarlo módulo para que no se desarticule con otros módulos. Muy interesante la pregunta, Roger, por lo siguiente. Pareciera ser un problema de léxico y de terminología, pero no lo es. Los diplomados y los seminarios pueden ser extremadamente cortos y tienen validez cuando se trata de mirar un aspecto muy específico, muy específico. Es decir, cuando alguien ya tiene una profesión y tiene un desarrollo y una formación en esa profesión y necesita ir a profundizar en un solo aspecto, Como cuando dictan un seminario para un médico para poder establecer un medicamento, un aspecto relacionado de él, pero no el conjunto. Ahora bien, los cursos modulares tienen un poco más de extensión y tienen una ventaja, que fue lo que nosotros hicimos en Sapiencia, que articulan un módulo de formación de habilidades socioemocionales, o sea, aprender a relacionarse, a trabajar en equipo, el desarrollo de la capacidad de lectura crítica. Un segundo módulo del aprendizaje de un idioma, y concretamente el inglés, porque ahí está la clave para el desempeño hoy y las oportunidades. Un tercero es el del aprendizaje de un contenido específico. Nosotros lo hicimos en ocupaciones de la cuarta revolución industrial. Y un cuarto es un proyecto que él construya en torno a ese aprendizaje, porque le va a permitir empezar a enlazar ese conocimiento con la vida diaria, con la práctica diaria. Muy bien, entonces en ese sentido, primero, esas formaciones de seminarios, de módulos, de diplomados,
tiende gradualmente a quedarse mucho más restringido a esos aspectos específicamente muy precisos y van cambiando hacia cursos cortos que formen más. Y por último, hoy la conciencia grande que hay en el país, pero no desde ahora, desde hace rato, es que el sistema educativo debe ser transformado. O sea, la reforma educativa es un imperativo. Esto no es de una persona, no es la proclama de alguien. Es un imperativo que demanda la sociedad y que se deriva del hecho de que el sistema educativo ya no responde a nuestras realidades. Correcto. Pero si el Ministerio de Educación Nacional se aplica, aún en este tiempo corto que les queda, a empezar ese camino, van a encontrar muchos aliados, como son en buena medida las instituciones privadas que vienen ya cometiendo los cambios y una resistencia del sector oficial. Entonces tiene que tener una estrategia para saber, porque pues el arte de gobernar es eso, para saber llevar en equilibrio a aquellos que van a ser los dinamizadores de su propuesta con aquellos que se van a oponer, cómo les van a atraer a ellos y que vean, por ejemplo, los docentes que no van a perder ni sus garantías ni sus derechos alcanzados. Muy bien. Carlos Chaparro, muy bien, exdirector de Sapiencia, mucha profundidad sobre el tema y le agradecemos. Ya tenemos, yo con cada invitado voy siempre dejando a los Cherezade una puerta abierta para que no me aburra del todo y no se duerma ni cierre el libro. El libro sigue abierto. Reforma a la educación, tema que trataremos más adelante con usted, que tiene todo el conocimiento para que nos ayude a entender. De eso se trata aquí en Clic Clase, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información para ayudar a entender. Muchísimas gracias, doctor Carlos. A usted, Roger, por la oportunidad y pues como manifestó usted, yo quedo atento a todas las diferentes programas que usted quiera invitarnos para profundizar aún más, porque explicar el modelo de educación postsecundaria es fundamental para ir generando las claridades en muchos sectores que son resistentes, sobre todo porque están errados. Sí, señor. Muchísimas gracias. Feliz día le deseo. Gracias. Amén. Chaparro, el director de Sapiencia, quien nos recuerda además que la matrícula cero, aunque muchos lo discutan, nació aquí en Medellín durante el gobierno de Daniel Quintero, luego se toma como política pública en el gobierno de Iván Duque en la presidencia de la República.